Buenas tardes a todas, bienvenidas a esta última sesión del módulo Textos y Visiones del Mundo, módulo 4, semana número 4, semana de integración. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes, con un grupo tan participativo como G62. Buenas tardes a todas, a las que van saludando a través del chat. Y a los que van a ver el video, y las que van a ver el video también, bienvenidos a esta última sesión del módulo. Repito, me ha dado mucho gusto estar con una generación tan participativa como ustedes, G62, y me alegra que estén teniendo tan buenos resultados en general. Obviamente siempre hay cosas que ajustar, eso es permanente, y sé que ustedes se van a exigir al máximo perdón, en los siguientes módulos para lograr cada vez trabajos excelentes como lo han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Sé que a lo largo del Prepa Linecep se irá poniendo cada vez más difícil, pero lo único que puedo hacer es motivarlas o intentar motivarlas para que no desistan de apenas es el inicio del camino, pero bueno, han pasado módulos difíciles, este no fue un módulo fácil y lo han sorteado bastante bien, y creo que entre más, si tienen esa organización y esa ética del trabajo que han venido mostrando hasta ahora, no tengo ninguna duda que culminarán con éxito Prepa Línea CEP, aunque repito, todavía les faltan algunos módulos, pero de todos modos es siempre agradable ver gente tan dispuesta a cumplir sus objetivos, ¿no? Y que aprende tan rápido como ustedes, ¿no? Estoy realmente satisfecho y contento con G62 y con los trabajos que han resultado hasta el momento, ¿no? Todos hemos aprendido algo, incluso yo obviamente siempre aprendo de las generaciones, y solo quería darles esas palabras finales por si se me olvida en la parte final. Buenas tardes, Pamela. Mm, y no quería dejar eh, de hablarles bueno, de expresarles esta satisfacción que tengo por el desempeño que ha tenido G62 en general, y las personas que por lo general entran a las juntas en particular, ¿no? Entonces, bueno, em, para avanzar lo más rápido posible en esta sesión número 8 y última del módulo 4, es indispensable o importante que nos acostumbremos, bueno, que culminemos como empezamos, ¿no? De manera correcta, ordenada, organizada y demás. Y en ese caso, bueno, pues tenemos, hola Citlali, muy buenas tardes. Y en ese caso tenemos un, un cronograma o una agenda de la sesión que estará vinculada con lo que vimos en la clase del miércoles 14 de agosto, y que obviamente también puede tener que ver con su desempeño en la última sesión. He calificado algunos eh, proyectos integradores y debo decir que en general ha estado bastante bien. Por ahí un par de personas han entregado cosas que no se les solicitaron, es decir, como les indiqué el miércoles, hay personas que entregan una historieta que no tiene absolutamente nada que ver con el módulo. Es una historieta normal que cuenta una historia. La historieta es buena, el problema es que no es lo que se pide en las instrucciones, entonces eh, pues nada más hay que hacer ajustes, ¿no? Recuerden también, o les recuerdo que tiene que ser visible el enlace de Drive o de Canva que coloquen. De lo contrario, no puedo calificarlo y es acreedor a un cero, ¿no? Incluso después de un cero, cuando se trata de cosas que son restricciones que tiene un candadito la presentación, se les pide que lo arreglen, ¿no? Pero de todos modos se coloca cero. Entonces, porque no lo puedo ver. Entonces, bueno, nada más para que pongan atención desde la instrucción, ¿no? Para que no les pase esto una o más veces, que ya me pasó. Entonces, pues traten de revisarlo exhaustivamente y hagan pruebas para que eso no pase, ¿no? Son cosas que me han sucedido mientras estuve calificando estos últimos 2 o 3 días, y creo que también por ahí algunos que no pusieron fuentes de referencia, les puse, podrías ponerlas. Al final usaste un montón de cosas, Frankenstein, leíste, investigaste, y creo que mereces tú culminar tu trabajo diciendo una mayor cantidad de cosas, ¿no? Por ahí alguien me puso un montón de fuentes de referencia, yo no dudo que sea así. Y qué bueno que entre más pongan fuentes de referencia, eso indica que ustedes están haciendo un buen trabajo, y entre más fuentes de referencia coloquen, pues me parece que está mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí será el caso, ¿no? Em,
¿Qué más les puedo compartir? Sobre el foro de integración, que es algo que hemos venido trabajando. No deben preocuparse por las fuentes de referencia, son opcionales. Es muy bueno que las pongan, sobre todo si consultan algo, pero lo que sí me interesa mucho es que desarrollen una idea en el foro. Eh, Frecuentemente me están colocando solamente afirmaciones o negaciones, en particular afirmaciones, la mayoría son afirmaciones del tipo estoy de acuerdo contigo o sí compañera, coincido con tu idea, pero no explican de qué forma. Entonces eso es súper negativo para calificar porque eso en el criterio de desarrollo de una idea, pues evidentemente no tiene ningún valor porque no están desarrollando nada, simplemente están pues asintiendo, diciendo que sí a la respuesta que alguien más había dado. Entonces, por ese lado, piensen un poquito antes y no respondan por responder porque no tiene mucho, si responden por responder no tiene mucho sentido porque al final, pues desafortunadamente están hablando de una respuesta absolutamente negativa y absolutamente limitada que deja mucho que desear de ustedes como estudiantes. Colocar tres o cuatro palabras, un renglón, no significa el desarrollo como el que yo espero de ustedes, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. El objetivo de la sesión 8 y los conocimientos previos. Vamos a trabajar otro tema, el último de los temas que hemos venido trabajando. Recuerden que hemos trabajado acentuación, sujeto y predicado, comprensión lectora, ¿no? Al principio, y me gustaría ahora sí hacerlo en orden. El otro día nos desordenamos un poco y estuvo bien, me gustó igual. No todo tiene que ser siempre tan ordenado, a veces hay que romper un poco ese estigma de que todo tiene que ser organizado. Está bien que no suceda así siempre, pero el miércoles pasó porque ustedes empezaron a preguntar y eso me dio mucho gusto. Prefiero empezar a contestar las preguntas de inmediato que después se acumulen y se les olviden o se me olvide a mí. Entonces fue bueno y por eso decidí empezar al revés, es decir, empezar por las dudas, contestando preguntas, aclarando el proyecto integrador, después el foro y después ya saltamos un poquito a las cosas de calentamiento. Em, lo que me gustaría que vieran hoy es, igual si tienen alguna pregunta o duda, pues también, pero el miércoles les dejé una pequeña, lo voy a poner entre comillas, una pequeña tarea que constaba en decirme cuáles son sus temas favoritos, cuáles han sido su o sus temas favoritos dentro del módulo y me gustaría leerlos ahorita para leérselo en voz alta a aquellas personas que recurran a este video para su sesión, ¿no? Entonces, si ustedes son tan amables, Itlali, Pamela, Juana, Natalia, Patricia y Candy, si me pueden decir cuál ha sido el tema favorito para ustedes o cuál es el tema que piensan desarrollar en la historieta y por qué. Por favor, explíquenme por qué. Repito la instrucción, cuál ha sido su tema o sus temas favoritos y o bien cuál es el tema que van a desarrollar en la historieta y por qué, ¿no? Entonces es importante que revisen esa parte, ¿no? Que ustedes me ayuden con eso, sobre todo para leérselo en voz alta a los demás. El cronograma de hoy implica, aunque no lo puse ahí, eh, que revisemos, más bien que ustedes revisen algunos de los trabajos anteriores de generaciones que me han gustado mucho y se los voy a compartir, se los voy a explicar y van a ver ustedes más o menos una base de cómo se desarrolla un buen tema, ¿no? Generalmente los escogí por su calidad y porque tienen cosas que son llamativas para mí en particular, ¿no? Entonces creo que para ustedes también pueden serlo, así que no hay problema con eso, ¿no? Ahora sí, los leo: Patricia, Natalia, Juana, Pamela, Candy y Citlali. Si me dicen o me ayudan por favor a decirme cuáles han sido sus temas favoritos del módulo, las leo por favor y por qué han sido así. Empezó Pamela, muy bien. Dice, en mi caso, en mi historieta con las lenguas indígenas se me hace en particular un tema muy interesante. Súper, lenguas indígenas, literatura indígena o lenguas originarias. Vimos 68 voces, hay bastante material para distinguir literatura indígena y literatura indigenista. Entonces tienes bastante material, Viridiana, y sobre todo cosas que hemos trabajado poquito en general. Este, un poquito. Nos hace falta traer un poquito más, pero creo que está muy bueno. Muy bien, gracias por tu participación, Pamela, y por supuesto te anoto en la lista para sus participaciones de hoy. Recuerden que no se nos olvide hasta el último día. Eh, Recuerden que tienen que participar ya sea por voz, ya sea es por escrito, pero tienen que participar, ¿no? Candy dice, literatura emergente, literatura en lenguas indígenas, ya que me pareció muy interesante en el caso
de la primera, que sale de lo convencional, muy bien, y de las lenguas indígenas, porque me gustó mucho. Cualquiera de los dos o los dos, Candy, pueden ser buenos temas. De hecho, los dos temas se unen en el foro de la semana 4, que es el del... Es que se me olvidó lo del águila, el chillido del águila, algo así. Eh, eh, Eso se unen, la tecnología con las lenguas indígenas. Muy bien. Natalia, gracias, Candy. Natalia dice, yo aún no elijo mi tema, pero por mi parte me gustó todo porque de cada tema aprendí cosas nuevas. De hecho, les voy a enseñar una historieta, Natalia, que tiene esa particularidad que la persona que lo hizo un resumen de todos los temas y los fue desarrollando. No sé si todos los temas le gustaron, pero estoy seguro que todos los temas me pareció importante. Yo nunca les pido que hagan de todos los temas porque me parece que es demasiado, pero de todos modos, pues esa persona lo decidió hacer así, decidió hacerlo así. Entonces, obviamente, me puso muy contento porque al final lo hizo bastante bien, ¿no? Los demás, por favor, son 6 personas. Eh, Ayúdenme participando como lo hizo Pamela, como lo hicieron Pamela, Candy y Natalia. Por favor, los leo para comenzar con esto. Solo les estoy poniendo, mientras están escribiendo, por favor, les estoy colocando las reglas de comunicación virtual que ya hemos visto durante todo. Les pongo siempre la misma diapositiva. Este, Son todas las formas en las cuales debemos dirigirnos o interactuar con los demás en los foros y en las sesiones abiertas con su asesor virtual, en esta o en las demás, ¿no? Que son saludar, respetar, escribir correctamente, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas, respetar privacidad de la información, procurar este breve y conciso, asegurarse de indicar con exactitud de dónde obtuvieron los comentarios. Esto último es particularmente interesante para los foros, así que bueno, nada. Estamos, para los que van integrándose, aunque Blanca ya estaba, están colocando en el chat cuál es su tema de interés para su historieta y por qué les interesó ese tema. Eh, ya leyeron 3 personas que son Candy, Natalia y Patricia. No, perdón. Pamela, Candy y Natalia. Y ahora Patricia pone la literatura, pues aprendí cómo el autor puede expresar sus sentimientos, pensamientos, expresiones y así desarrollar un poema, cuento y obra literaria. Muy bien, te interesó el tema del autor, súper. Citla, literatura y pluriculturalidad, porque nos ayuda a las personas que pertenecen a la misma, ya que pueden verse reflejadas en personajes con sus mismos rasgos físicos. Súper. Si encontramos una historia que se parece a algo que hemos visto, podemos sentirnos un poquito identificados. Muy bien. Buenas noches, Eri. Repito, estamos participando con su tema en el cual van a desarrollar su historieta o temas y me explican nada más porque esa es una de sus participaciones de hoy. Entonces, si puedes ir adentrándote en la conversación, sería genial. Y me parece que me falta por ahí, creo que Blanca. Así que los leo. Blanca dice la forma en que se puede analizar los textos. Muy bien, que sería, supongo yo, fondo y forma, o sería algo más cercano a fondo y forma, que ahorita van a poner en práctica hacia el final. Es el último ejercicio que yo siempre les dejo en el módulo 4, que pongan en práctica fondo y forma. Me gusta eso. Los demás, por favor, si podemos ir adelantando, eso sería absolutamente genial. Y antes de eso, gracias Blanca. Lo que hay que saber, bueno, el nada más aclaro para dejar seguir poner una palomita a esa parte, que no quede pendiente. El objetivo de la sesión número 8 es que ustedes revisen cuáles han sido los temas que más les han gustado durante las 3 semanas previas, casi 4 semanas previas, y elijan la mejor forma de hacer su historieta y entiendan cómo funciona el sistema de calificación tanto en el foro de integración como en el proyecto de integrador. Entonces es muy importante, repito, que ustedes comprendan por qué se les califica de esa forma y comprendan qué es lo que no hicieron bien. Desde hace un par de módulos no se nos no se les está penalizando la bibliografía o las fuentes de referencia, a menos que refieran directamente en el texto alguna fuente. En ese caso sí les pido que coloquen la fuente y sí podría penalizarlos. En general no lo he hecho en muchos casos, pero
ha habido un par de ocasiones en el cual se refieren directamente al texto, lo citan el texto y no lo ponen. Eso no necesariamente significa plagio, significa más bien falta de fuentes, no las colocaste y es parte del sistema APA que está en el manual de citación de prepa en línea CEP. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la sesión, que ustedes se identifiquen con, eh, con lo que es también una historieta. Vimos la clase pasada, vimos cuáles son sus partes, cómo se puede construir, cuáles son las figuras retóricas que tiene. O sea, eso también es súper, bueno, es fundamental para que ustedes puedan hacer una historieta, que entiendan que es una historieta, cómo se construye, cómo se hace, cuáles son las cosas que debe tener, cuál es su significado, qué significado le pueden dar los globos, qué significa uno u otro, qué es una onomatopeya. Eso, todo eso lo vimos el miércoles y deberían ustedes, si te tienen dudas o no han revisado, pues pueden hacerlo nuevo, no hay ningún problema, ¿no? Eri dice, el estudio de la literatura y su complejidad en lo que me enfocaré para mi actividad integradora. Súper. El estudio de la literatura y su complejidad, nada más tienes que ser un poquito más específico, no ahorita en el proyecto, porque me encontré con una particularidad. Hubo una persona que hizo una muy buena eh, un muy buen proyecto integrador. El problema es que me puso solamente la literatura. Habló sobre la literatura, que la literatura era muy importante y que la literatura, pero no me daba una definición ni me explicaba por qué, ¿no? Entonces, realmente yo solo le puse, tu texto es bueno, tu historieta es buena, pero hace falta profundizar. Concéntrense en un tema y profundicen en él. Prefiero que se concentren en un tema y profundicen en él a que se concentren que se concentren en 5 temas y no profundicen en ellos, ¿no? Entonces, eh, estoy seguro que si se concentran en poquito, podrán desarrollar un poquito mejor también su texto, ¿no? Y pues también, y ya a partir de eso también sus imágenes. Entonces, bueno, eso es básicamente el objetivo de nuestra sesión y los conocimientos previos, los temas de la semana, aquí les voy a poner y luego ya nos vamos con el calentamiento, que es un uso de cómo hacemos a trabajar, lo que hay que saber y, ay no, los temas de la semana. Primero, ¿qué es una historieta? Eso lo vimos desde miércoles. ¿Cuáles son las características de la historieta? Y cómo hacer una historieta también. Por ahí me parece que Blanca me estaba preguntando si lo podía hacer en Canva. Yo obviamente le dije que sí. Y sus temas favoritos, ¿no? Si alguien tiene dudas sobre Canva, yo creo que nos va a dar tiempo un poco de ponerles un video sobre qué es Canva, aunque realmente es muy intuitivo. Y ustedes pueden acceder a muchos usos de Canva que son de otra manera serían de pago. Si ustedes se registran con el correo de Prepaninacep, tienen acceso a unas cosas que normalmente no tendrían acceso cualquier usuario que use su correo electrónico. Entonces, es educación, entonces son muy fáciles. De hecho, estas presentaciones que hago, todas en otras circunstancias serían de pago y en el caso, por como me registré con mi correo, pues obviamente son gratis. Esa es una de las ventajas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aprovechenlas, por favor. Y les preguntaba hacia el número 4, que es lo que me están contestando ahora, cuál es su tema favorito del módulo, cuál es el tema favorito que van a desarrollar. Recuerden, es su historieta y al mismo tiempo su experiencia en el módulo, perdón, y al mismo tiempo desarrollo de un tema. Pueden hacer las dos cosas, estoy seguro que harán historias increíbles que conjuntarán las dos cosas, una historia que se cuenta, un texto que se cuenta, como eh, una, un tema que se desarrolle más o menos profundamente. A ver, ahora sí, nada más lo que hay que saber, y ya me enfoco ahora sí en el calentamiento, en el uso de comas, que es lo que vamos a trabajar hoy. Lo que hay que saber, mi experiencia del módulo 4, eso es importante que ustedes hagan sus notitas. Lo que aprendí en el módulo 4, lo que debo reforzar, no solo para este módulo, sino para el siguiente. Ya no hay módulos de literatura hasta donde yo recuerdo, pero sí, lo que debemos suponer es que hay módulos que implican la escritura, implican la reflexión, implican el uso de citas, paráfrasis, fuentes de referencia, y eso es lo que hay que tener clarito, ¿no? Y argumentos, por ejemplo, el módulo 5 es de argumentación. Aquí en parte usar una argumentación, por ejemplo, en los foros de integración es pura argumentación, desarrollar una idea y defender la idea como con investigación. Si hacen eso, ya más o menos están en un buen camino con la argumentación, pero si no, van a tener algunos conflictos en el módulo 5, que justo es de argumentación. Y la número 4, ¿para qué me sirve la literatura en la vida cotidiana? La 5 es la escritura, ¿para qué me sirve?
no la literatura, sino la escritura y la autorreflexión. Eh, Sería una cuestión de autorreflexión, ¿no? Entonces nada más ese es lo que hay que saber en este caso, ¿no? Si tienen preguntas, por favor, háganmelas saber, no se queden con la duda, por favor. Y ahora sí vamos a pasar a ejercicios. Bueno, es el calentamiento, warm-up, que siempre revisamos. Y parece que hay una pregunta. Eri, te escucho. Profe, buenas noches. Hola. Mire, yo todavía no realizo la actividad del proyecto integrador. Este, no me he tenido, bueno, no he tenido el tiempo, pero bueno, eh, ¿cuántas, cómo le podemos llamar, cuántos plantillas o cuántos comentarios son los que se tienen que hacer en el proyecto integrador? Me parece que se hablan de 4 preguntas a las que hay que responder. Hay que hacer 4 dibujos, por así decirlo. Buena pregunta, Eri. Lo puse hacia el final. Me parece que ya no estabas. O al principio. La verdad no me acuerdo cómo. Es que el miércoles empezamos al revés. Empezamos con lo último, que era esta parte. Las recomendaciones que les hice, por eso busqué esa diapositiva, que esa no la puse en mi presentación de hoy y me remití a la del miércoles, son que te enfoques en tu experiencia durante el módulo, porque algunos solo cuentan su experiencia, o sea, cuentan una historia que habla sobre su experiencia, y eso está muy bien, pero eso realmente no nos sirve mucho para medir cómo aprendiste o lo que aprendiste en un módulo. Si tú me cuentas que te fue muy bien, pero que te subiste al camión y que se te hizo tarde un día, pues realmente no es tan relevante en función del módulo. Entonces tienes que mezclarlo, esa experiencia que tú sufriste o que tú tuviste en el módulo 4 tienes que mezclarlo con un tema, por lo menos un tema del módulo. Pueden ser más de uno o puede ser un resumen de uno, como les voy a mostrar a continuación, pero tienes que desarrollar un tema. Si tú decidiste desarrollar Frankenstein, en tu historia, tu experiencia en el módulo, vas a contarle a otro personaje qué es Frankenstein, quién lo escribió, y etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras saber de Frankenstein, que los demás sepan. Y tienes que hacerlo en 9 viñetas, mínimo 9 viñetas y máximo 20. Se entiende viñeta como cada cuadro donde aparece uno o dos personajes. Eso es una viñeta, son 9, mínimo 9, máximo 20. No hay ningún problema si tú pasas de 20, pero sí hay problemas si tú tienes menos de 9. Eso es lo que les expliqué el otro día, no es para dejarlo clarito. Y por ahí también aclaré por algunas personas que hicieron 6 diapositivas. A mí me parece que 9 viñetas es suficiente para que ustedes desarrollen una idea completa. Si lo hacen en menos es difícil que desarrollen un tema. Para empezar, porque la primera diapositiva o la primera viñeta es un saludo. Mi experiencia del módulo es tal, entonces ya perdieron una y la última es una despedida, entonces ya les quedarían 4. Si hacen 6 son realmente muy poquitas para desarrollar bien un tema. Por eso les pido 9. Entonces, bajo esas circunstancias, eso es lo mínimo que les pido 9 y sí les bajo puntos por poner menos de 9, pero no les bajo puntos nunca por poner más de 20. Así que, de hecho, les voy a enseñar una historieta que es larguísima y es una muy buena historieta, ¿no? Recuerden fuentes de referencia opcionales y revisar el documento de la historieta como creación literaria, que es el texto. No se les olvide subrayar de verde y morado, no se les olvide ordenar del 1 al 30, no se les olvide explicar en 5 renglones por qué decidieron ordenar de esa manera y no se les olvide colocar el enlace y que el enlace se pueda ver. Ya me pasó con una persona que colocó el enlace 2 veces y ninguna de las dos tenía restricciones. Entonces ya 2 veces le tuve que regresar el proyecto integrador porque no pude verlo básicamente. Y eso se califica con un 0. Por más que el Ah, proyecto sea muy bueno, yo no lo puedo ver y eso es 0. Me da muchísima pena, pero pues desafortunadamente tuve que calificarlo así porque yo no tengo ninguna forma de verlo. Espero haber contestado tu pregunta, Eri, y los sí, demás. ¿Alguna sí, otra sí, nada pregunta? más la última. Claro. El video de la sesión pasada me metí poquito, pero rápidamente nada más. Eh, la actividad de las viñetas, ya sea que se hagan en la página esta que recomienda la prepa en línea se le Sí, toman capturas, la podemos descargar a Word y el Word subirlo a la nube y compartir el enlace así nada más. sí, claro, eso puede ser. No, se me fue también Ya, el nombre a mí, pero ahorita te digo. ya. Pixton, creo que se llama Pixton, Pixton. Pingston, Pingston. Pixton Ya, está bien y como ya sabes cobra, al final cuando tú lo descargas te cobra, si lo quieres descargar en PDF te cobra, entonces puedes hacer una versión gratuita y después de eso tomarle fotos de pantalla y hacer una presentación en diapositivas de ya. PowerPoint o bien de presentaciones de Google, lo pones en Drive, lo compartes y listo. Otra opción es Canva.
que se coloque, puedes poner solo el enlace, como preguntó me parece que Blanca, o bien puedes poner el enlace, o en Canva sí puedes descargarlo completamente en PDF, todo tu historieta, subirlo a Drive y compartirme el enlace a Drive. Nada más asegúrate que yo lo pueda ver para que no haya Ya. sorpresas. Me ha pasado muchas veces que me lo suben el domingo, entonces no hay ningún problema. Yo reviso el lunes y de pronto hay un cero porque no puedo ver la historieta. Les mando un correo para que la vuelvan a subir, porque en ese caso sí se puede. Y entonces no ven el correo sino hasta el martes o miércoles y ya ahí no puedo hacer nada. Aunque ya me suban las Claro, cosas, yo ya tengo que calificar con cero y eso es una claro, pena porque reprueban el módulo. claro. Eh, Ahí lo voy a tener en cuenta. sí, Gracias. tengan en cuenta y hagan pruebas, porque ya me pasó esta vez. No me había pasado nunca que dos veces la subieran mal. No me había pasado nunca. Pero bueno, si tienen alguna pregunta a los demás, nada más les recuerdo rápidamente los requisitos del foro de integración, que son fuentes de referencia opcionales, pero si usan textos, no es obligatorio, pero sí me gustaría que lo revisaran y lo hicieran. 5 a 8 renglones, más de 4 días. Eh, por favor, respeten los 5 o 8 renglones porque me están poniendo muy poquitos renglones en general. Recuerden, si lo hacen con el celular, más o menos son unos 10 renglones para que sean 5 o 6 de la computadora. Entonces ahí se ve en el foro inmediatamente, es un renglón largo, entonces tengan cuidado con esas, por favor. 5 a 8 renglones, 5 es el mínimo, 8 es el máximo. Si ponen más de 8 no pasa nada, pero si ponen menos de 5 sí. Sigan las reglas en etiqueta y la ortografía. Y ahí no lo puse, pero no me parecía necesario hacerlo. Pero bueno, también en las instrucciones se explica eso. No asientan solamente, es decir, no pongan solamente sí estoy de acuerdo contigo, compañero, porque eso no habla de una exhaustividad a la hora de investigar, simplemente habla de que no les dieron ganas de participar correctamente en el foro y eso tiene muchas repercusiones negativas, desafortunadamente. Por lo tanto, tengan cuidado. Son cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo y que comparto con ustedes porque son cosas que de tan obvias, a veces ni siquiera leo la instrucción, la doy por hecho y contesto una cosa y eso no es lo que se pidió, ¿no? Entonces, realmente, repito, perdón por estarles repitiendo tanto esa información, pero sí creo que tienen que tenerla en cuenta porque se les olvida. ¿Alguna otra pregunta? Tanto Eddie Blanco, Patricia, Pamela, Candy, Citlali y Alma. No, de mi parte es todo. Gracias. Gracias. Vamos a trabajar un poquito con preguntas. Gracias, Alma. Gracias, Pamela. Y las demás también. Gracias, Patricia. Em, Vamos a trabajar un poquito con unos ejercicios de acentuación. Aquí está. Son ejercicios sobre uso de coma. Vamos a ver algunos, tengo varios, no es necesario que los usemos todos, pero me gustaría que ejercitaran esto, porque suelen escribir o lo más indispensable, hay muchas opciones para que ustedes les corrijan eh, la ortografía. De hecho, hay muchos buscadores, si ustedes buscan corrección de acentos, hay muchos, yo les compartí uno que se llama correctoronline.es, ese es un ejemplo, pero en este caso hay muy pocos textos que les corrijan las comas. El problema no es que no haya o que sea difícil, el problema es que dependiendo de lo que quieras decir es el uso de coma que te tiene que usar. Entonces, una máquina es imposible que sepa qué uso de coma le quieres dar tú, porque tú estás escribiendo el texto. Sería como si una máquina supiera qué estás pensando, lo cual todavía, hasta donde yo sé, no se logra. Pero lo que tenemos que hacer es consultar o más bien a practicar los usos de coma para que podamos reforzar todo lo que tenemos que reforzar y poco a poco. Esto no se hace en un día. Lleva tiempo, como siempre, y no se desesperen. Obviamente todos empezamos escribiendo un poquito mal, teniendo errores de acentuación, teniendo errores de ideas, teniendo errores de coherencia, de sentido. Eso es normal, ¿no? Solo no se desesperen y la mejor forma de solucionar esto es practicando la escritura, practicando la lectura y viendo a partir de eso cómo otros lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un nivel básico, cuestionario uno, ejercicio sobre uso de coma. A ver, vamos, el que conteste ya saben, pues por supuesto tendrá alguna participación. Vamos a ver cómo está este. Nivel básico, duración aproximada entre 10 y 20 minutos.
Vamos a ir contestando, por favor. Tal vez 10 minutos es suficiente y vamos a ver cómo estamos. Y luego ya nos enfocamos a los textos, ¿no? Que están ahí. Entonces, bueno, continuar. Eh, a ver, identifique cuál de las siguientes oraciones tiene un uso correcto de los signos de puntuación. Analicen, por favor. La primera, la segunda o la tercera. Que vaya, cada uno que vaya contestando. Eri, Blanca, Patricia, Natalia, Pamela, parece que está Citlali y Alma. ¿Les alcanza para uno? Escojan, no me acuerdo cuántas son, creo que son 10. Dice la 2, Alma. Contestó primero Alma, así es que me voy a ir con Alma. Incorrecta. Esta opción no es correcta, puesto que cuando el penúltimo y el último elemento de una enumeración simple, como la de este ejemplo, están separados por una conjunción, en este caso es sí, esta reemplaza la coma. Por ese motivo, no es correcto escribir una coma antes de una conjunción. Sobre todo se trata cuando enumeras. Perdón. Se trata de cuando enumeras. Así que esa es la tercera. Citlali, ya que contestaste un poquito después. Bueno, después de Alma, me parece que le toca a Candy, que es la siguiente. Analice y determine si la afirmación que le sigue es verdadera o falsa. La oración es: diseñaron políticas públicas para garantizar una pesca sostenible, pero no hicieron lo mismo con el turismo. Ahí está la coma. Ojo, estamos con tipos de coma, ¿eh? En esta oración es correcto, más no necesario poner coma antes de la palabra pero. No le hagan caso a ese más no necesario. Ustedes pónganle, en esta oración es correcto poner coma antes de la palabra pero. ¿Es correcto o no es correcto, eh, Candy? Los demás también pueden participar, evidentemente. Dice Candy que es correcto. Vamos a ver. Dice que es incorrecto. Usar la coma antes de expresiones adversativas, como pero, sino y más, es necesario y no solo optativo, puesto que la coma permite al lector distinguir con claridad los dos elementos contrapuestos, acentuar el contraste entre ellos. Pero, sí, pero está contestando correctamente hasta donde entiendo. Entonces, bueno, tal vez ahí hay un error o yo no estoy viendo algo. Eri, por favor, puedes contestar la número 3. Bueno, necesito más de una persona porque se va a poner así. Reescriba las siguientes oraciones usando coma para indicar los vocativos. Tenga en cuenta las pautas en las cuales se indica quién es el interlocutor de cada oración. Además, cerciórese de mantener una ortografía correcta. Por favor, concuerdo con lo que dice Iván. Pónganla con comas. ¿Dónde llevaría comas, por favor? La primera, la segunda y la tercera. O sea, Eri. Gracias, Blanca. Nos vemos. Estés muy bien. Eh, Eri, por ahí Natalia, Patricia, por favor. Eri la primera, Natalia la segunda y Patricia la tercera. Por favor, reescríbanla nada más con el acento. Eso es todo lo que necesito. Yo la copio y la pego ahí y ya vemos si es correcto. En el primer caso, acuérdense, al final de una enumeración no se coloca coma antes de ir y antes de pero se coloca coma. Entonces, cuidado ahí con esas. Los demás, repito, Eri creo que era Natalia y Patricia. Eri la primera, Natalia la segunda y Patricia la tercera. Concuerdo con lo que dice Iván. Ahí tendría que ser concuerdo. El vocativo es un nombre o alguien al que se dirige una oración. En este caso sería concuerdo con lo que dice Iván. Y la otra, Andrea, es muy gentil, como si le hablaras de usted. Y la otra, ¿cuál es el apellido del abuelo? Alfonso. Le está preguntando a Alfonso, se está dirigiendo a Andrea y se está dirigiendo a Iván. No está hablando sobre él, sino le está hablando a él. Ojo nada más, esa es la diferencia entre... De hecho, esas oraciones son correctas, pero no desde el punto de vista del vocativo o desde alguien que dice. Eri, la primera dice, concuerdo con lo que dice Iván. Tienes que decirme dónde va la coma en esa oración. Iván es el interlocutor, es decir, no hablan sobre Iván,
le hablan a Iván. Ojo con esa, por favor. En la segunda también y en la tercera también. Le están hablando a Iván. No hablan sobre Iván. Entonces, si le están hablando a Iván, ¿dónde va la coma? Pero Alma, en ese caso, Alma, seguiría hablando a alguien de Iván, no a Iván. Mire, exacto, Candy. Concuerdo con lo que dice, coma, Iván, punto. ¿Por qué? Porque le estoy dirigiendo a Iván. Ahí, Natalia, nada más no cortes el verbo, el vocativo. Acuérdense, la palabra vocativo es importante porque el vocativo es cuando te diriges hacia alguien en primera persona. Concuerdo con lo que dice, coma, Iván, punto. Le está hablando a Iván. Es como si yo dijera, concuerdo con lo que dices, coma, Candy, punto. Le estoy hablando a Candy, no hablo sobre Candy. En el caso de Patricia, mantén la oración, Patricia. No tienes que cambiar ninguna oración, tienes que poner nada más dónde está la coma, nada más. Natalia, por ejemplo, recorre un poquito a tu izquierda la coma. Andrea es muy gentil. Háblale a Andrea, pero no interrumpas con el verbo. El verbo es o ser y estar. Está conjugado. Por ejemplo, a ver, Natalia, ¿cómo pondrías esta? Andrea, eres muy gentil. Exacto. Candy, Natalia y demás, porque te estás dirigiendo a alguien. Andrea, eres muy gentil. Andrea, coma, eres muy gentil, punto. Ahora sí, la última, Patricia. ¿Cuál es el apellido del abuelo Alfonso? No está hablando sobre el abuelo Alfonso. Le está hablando a alguien que se llama Alfonso. ¿Se dan cuenta cómo es muy importante la coma? Distingue entre hablar de alguien y hablarle a alguien. Eso es súper importante y puede ser determinante en un trabajo para ustedes. Esta coma se llama vocativa. ¿Cuál es el nombre del abuelo? Coma, Alfonso. Súper. Nada más. Sí, nada más hay mayúscula y es Alfonso. Perfecto. Exacto, Eri. Así, abuelo, coma, Alfonso. ¿Cuál es el apellido del abuelo, coma, Alfonso? Súper. Se está dirigiendo a alguien que se llama Alfonso, no al abuelo Alfonso. Aguas. Muy bien, eso se llama coma vocativa. Siempre que ustedes digan algo, tiene que haber una coma vocativa. Por ejemplo, este, aunque suene chistoso, en las mañanas cuando le mandan un mensaje a su esposo, esposa, novio, novia, etcétera, le tienen que decir buenos días, coma, mi amor, punto. Mi amor es el vocativo. ¿Sí? Si yo pongo buenos días, coma, Natalia, ese es el vocativo. Tiene que llevar coma, eso sí es obligatorio. No va a pasar nada en general si no la ponen, pero un profesor muy estricto les va a quitar puntos por esa coma. Sé que es a veces un poco ridículo poner comas así. Obviamente entendemos, pero en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el apellido del abuelo Alfonso? Si no está la coma, yo entiendo que me están pidiendo el apellido del abuelo Alfonso. Y si yo no tengo un apellido Alfonso, un abuelo Alfonso, pues no voy a saber cuál es, me voy a confundir. Por ejemplo, a las personas que estudian español, que son extranjeros, les cuesta mucho trabajo entender esto, pero cuando saben distinguir entre uno y otro, esto realmente es muy fácil y también les ayuda a hablar. Ustedes tienen la ventaja de que obviamente son hablantes nativos de español, pero eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vean ahí cómo está el ejemplo. Vamos con el siguiente, aunque ya no lo contestemos, no pasa nada. No, ya. Vamos a ver. Identifiquen cuáles de las siguientes oraciones no hay un uso apropiado de la coma. Esta es la última, ya nos vamos a volcar hacia los proyectos integradores que les tengo.
¿En cuáles de las siguientes oraciones no hay un uso apropiado de la coma? Tú conoces a mi hermano, coma, ¿cierto? Te lo mereces, coma, disfrútalo. Tú conoces a mi hermano, ¿cierto? Ahí no hay comas. Te lo mereces, coma, disfrútalo. Ahí está hablando de las comas, ¿eh? Ni siquiera de los puntos y seguidos, ni siquiera de los signos de admiración o interrogación. Solamente cuál de las siguientes oraciones. Eso quiere decir que hay más de una. Varios dicen que la 3. Entonces voy a elegir la 3. Va. ¿Qué otra? Porque dice en cuál de las siguientes, en cuáles de las siguientes, se quiere decir que hay más de una. La 2 y la 3, dice Natalia, y hermano, cierto que sería la 1, según Eri. 3 y 4 dicen, Natalia dice 2 y 3. Está peleado. Lo que tenemos un acuerdo es que hay la 3 y está. La 3 según ustedes sí es incorrecta. Pamela dice que la 2. Por ahí tengo 2 y 4. Eri solo la 1. Por ahí Candy dice que la 2. Si hay un voto más para la 2, pues ya me voy con la 2. A ver qué dice esta plataforma, ¿no? Vamos a probar. A ver. Es la 4. Cambié de opinión, dice Natalia. A ver, vamos a ver. Hay varios de 4, ¿eh? A ver. Muy bien, ha identificado las oraciones que no tienen un uso apropiado de la coma. En efecto, es necesario usar coma entre un enunciado y su respectiva pregunta confirmatoria para que ambos elementos permanezcan vinculados, como se ve en el ejemplo 1. El ejemplo 1 sí es correcto. De igual forma es correcto usar coma antes de los signos de exclamación, como se ve en el ejemplo 2. En cambio, no es correcto usarlos junto al punto y seguido o junto al punto y coma, ya que estos signos separan fragmentos textuales, al igual que la coma, por lo cual su uso sería redundante, ¿no? Aquí nada más tenemos que observar que, en este caso, lo voy a hacer más grande a ver si se puede, lo que está más grande es que hay una coma y hay un punto. Si hubiera solo un punto, eso sería correcto, pero solamente hay una coma. Entonces, ese pequeño detalle, aunque suene a dedazo, hace que sea incorrecta la oración, ¿no? La verdad es que lo hicieron bastante bien. Este, así que bueno, los felicito por eso. Practicamos un poquito y ahora sí, ya que tenemos los temas de la semana, me voy a volcar a esto. Aquí está. Ejemplos de proyectos integradores anteriores. Son de diferentes generaciones y yo los he ido recolectando a lo largo de los años, a lo largo de más o menos 2 años, y me quedé con buenas impresiones. Algunos tienen errores, eso es evidente, todos los tenemos, pero me parece que contemplan lo que yo estoy buscando de una persona que hace proyecto integrador, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a verlos, les voy a compartir, son 3, vamos a verlos con cierto detenimiento. Tenemos el primero, este es el primero. Me parece que ellos lo están viendo. Ya lo están viendo. Entonces vean, esta persona se inventa una historia que se de, mira, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Félix. En breve estaré contando un poco de lo que viví en el módulo 4. De inmediato nos integra en su módulo, nos explica qué es el módulo 4 y luego nos va formando hace un diálogo con otra persona. Esto está hecho en Pinkston. Este sí está en Pinkston. Dice, hola amigo, ¿cómo estás? Qué milagro. Obviamente tiene errores ortográficos, eso es obvio, con algunos acentos, pero igual está muy bien. Hola amiga, muy bien, solo ando caminando, ¿me acompañas? Me dirijo al módulo 4. Y va desarrollando. Órale, qué padre, me da gusto que te hayas puesto a estudiar, cuéntame cómo te ha ido, qué has aprendido. Bueno, al inicio ha sido muy complicado, pero el tiempo que dispongo y no entendía muy bien el módulo. Luego ya empieza, he visto muchos módulos, vi las nubes, por ejemplo, y dice, cuéntame qué has viviendo durante el módulo 4. Un texto literario que se llama Las nubes, no le entendía nada, pero al final lo terminé y tuve una buena calificación, ¿no? Habla de su experiencia, pero también al mismo tiempo de cosas que vio en el módulo. Dice, qué interesante. Mira, aprendí un texto literario, empieza por un proceso de conocimiento, tengo mucho a lo que te refieres, perdón, un proceso de planeación, organización, o sea, es algo que hemos venido trabajando, cómo se organiza un texto, cómo se organiza un proyecto y luego, pero no fue todo lo que aprendí, lo más interesante es cuando lees un libro, siempre será necesario que tomes en cuenta algunos puntos, fondo y forma, que es lo que vimos en semana 1. Ven aquí pone diálogo, perdón, en los cuadros previos al cuadro de diálogo coloca texto para que el lector se ubique en ese punto. El fondo son los pensamientos.
la forma y luego va desarrollando la idea. Obviamente aquí, vean, ya son 12 diapositivas más o menos, ¿no? Perdón, 12 viñetas y eso no importa en este caso, ¿no? Te explicaré para que comprendas y luego sigue platicando, sigue dando forma a la historia, luego pone más notas. Repito, tiene errores de acentuación, eso es clarísimo, pero yo puedo priorizar otras cosas que no sean la acentuación. Obviamente tuvo algunos descuentos de puntos por la acentuación, pero también me parece importante que ustedes construyan un solo texto, como ves aquí. Órale, qué padre, eso suena interesante. Literatura de la época, habla de Frankenstein, ya habló de las nubes un poquito, habla de Frankenstein, habla de fondo y forma, o sea, está hablando bastante, ¿no? Y luego dice, habla de la autora de Frankenstein, Mary Shelley, y ya, termina el módulo, ¿no? Entonces estamos hablando de que se aventó 20 diapositivas, ¿no? Estuvo, de hecho, bastante bien. Y ese es un ejemplo de una buena historieta, ¿no? No contempló muchas onomatopeyas, pero sí colocó fuentes de texto, sí, perdón, sí colocó texto, sí colocó cuadro de diálogo, sí hizo una historia de su experiencia y sí abordó temas del módulo. Con eso es suficiente para por lo menos un 9 o arriba de 9.5 tuvo no me acuerdo exactamente la calificación, pero ese es un caso, ¿no? Ahora vamos con otro, el segundo. Este es un ejemplo que está igual un poquito limpio, tiene un poquito menos de cuadro de diálogo, de información, pero igual habla sobre la experiencia del módulo de esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de los textos literarios y explica qué son los textos literarios, perdón, como si le estuviera explicando a su esposo, digámoslo así, en esta historia, ejemplos de una dinámica en la clase virtual sobre los ejemplos de géneros literarios. Si tienes una idea, solo es necesario que te enfoques y estudies un poco. Textos narrativos, habla de los géneros. Textos narrativos más comunes, habla del gemido del águila, que es lo que estaba buscando, que no me acordaba del nombre. Y luego aquí habla de las vivencias personales. eh, Explica qué es el gemido del águila, que es a partir de una hoja de cálculo, se supone que creó un poema. Y sí, eso es literatura, ¿no? Entonces está bien desarrollado el texto, está bien desarrollado el tema. Después se pasa un poquito a las obras de teatro, por ejemplo, La verdad sospechosa, que es lo que vimos en la semana número uno, análisis de esa obra, o sea, cuenta lo que hizo y profundiza al mismo tiempo y además cuenta una historia, ¿no? A lo mejor esta persona lo vivió, es real, pero pues no sé yo si es real y no importa, ¿no? Vean, ya termina con una despedida bastante usual, bastante común y muy buena, ¿no? Este es un ejemplo de otra muy buena historieta, ¿no? Y les voy a mostrar la última, que si bien está un poquito encimada en, en su información, sí ayuda a que ustedes comprendan cómo es una historieta, ¿no? Este es otro caso, el tercero y último que voy a mostrar. Aquí se le encima un poquito, pero bueno, le pone viaje a través de la literatura, descubriendo nuevos mundos. Pone texto, que eso es importante. Bueno, esta persona la elegí porque sí coloca eh, onomatopeyas. Vean, ops. Ella sí coloca onomatopeyas, por eso la elegí y le di puntos extra. A veces tiene mucha información, vean, en este caso tiene la letra muy grande, pero pues, repito, sigue poniendo onomatopeyas. Habla del lenguaje denotativo, anda de estilo, estructura, figuras retóricas, o sea, habla de todo eso y es bastante información. Y además tiene texto arriba, donde estoy con el cursor, tiene fuentes, globos de diálogo, tiene personajes, tiene onomatopeyas, no le puedo pedir más y habla de literatura. Entonces realmente está muy bueno en este caso. Habla de la literatura, del espacio, del tiempo, del tema, de Sor Juana. Realmente habla de muchas cosas y está muy bueno. Vean cómo se ha ido revisando. eh, y al final termina la historia. Este sí me parece que está hecho en Canva. Este último sí está hecho en Canva. Entonces ahí están 3 ejemplos de historietas muy útiles, que cada una tiene sus particularidades, cada una es a su fondo, a su manera muy buena, pero también es importante que ustedes se den cuenta que hay diferentes formas de hacer un mismo proyecto, que es la historieta. Entonces es la presentación sobre las 3, ¿no? Entonces por aquí tenemos una pregunta.
Dice Natalia, si elijo el tema de Frankenstein, más o menos como qué puedo poner, como de que todo podría hablar de ese tema. Lo que puedes poner primero, Natalia, es vamos a suponer que eliges Frankenstein como esta persona de la historieta. Lo que te recomiendo que hagas yo que te recomiendo que hagas es hablar sobre la autora, hablar sobre el contexto de la autora y hablar sobre los fragmentos que te gustaron de Frankenstein. Y ya, eso es todo. Es de cuenta, una persona en la historieta le cuenta a otra lo que sabe de Frankenstein, ¿sí? ¿Qué es lo más interesante que te pareció de Frankenstein? ¿Cómo viviste esa experiencia de leer Frankenstein? Si tuviste una experiencia estética, etcétera, ¿no? Eso es lo que podrías hablar, ¿no? Porque si no, Natalia, te va a tomar muchísima información, es mucho tiempo y mucha información. Entonces te sugiero que lo hagas resumido, porque en realidad puedes decir tú que es poquita información, pero cuando lo transformas a la historieta, o sea, los globos de diálogo, ya es muchísima información, ¿no? Eso es lo que te puedo recomendar. No solo el tema de Frankenstein, en cualquier tema que se te ocurra, tendrías que hacer más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles más o menos, ¿no? ¿Dudas, por favor, sobre esto que vimos? ¿Ninguna? Muy bien. Nada más. Eh, Perfecto. Si no tienen dudas, me parece que con esto estaríamos cerrando el módulo. Eh, Recuerden aún que todavía pueden participar tanto en el foro aprendiendo como en el foro de integración. Tienen hasta el domingo para hacerlo, igual para entregar su proyecto integrador. Recuerden también un par de anuncios que no puedo dar prórrogas de semana 4. Eso no es posible dentro del reglamento Prepa Línea CEP. No se pueden dar prórrogas después del domingo. Así que cuiden sus tiempos, no se dejen sorprender y no dejen todo para el final, porque pueden tener sorpresas y se les pueden olvidar cosas por la premura, por la prisa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada. Yo les agradezco muchísimo su atención del módulo a todos y todas durante estas 4 semanas. Eh, Gracias por toda su atención, gracias por toda su participación, gracias por todo su entusiasmo, tanto en la plataforma como en estos espacios. Y yo agradezco mucho su presencia y ojalá nos encontremos en algún otro módulo en el futuro, ¿no? Les deseo muchísima suerte, les deseo que cumplan su objetivo, que es terminar Prepa en Línea CEP. Y a pesar de que estamos al inicio del camino, estoy seguro sí que si mantienen la disciplina y la constancia que han demostrado durante este módulo, eh, tendrán todo a favor para tener una excelente calificación y obtener su certificado. Gracias Candy, Pamela, Patricia, Natalia, Juana, que creo que estaba por acá, Alma, eh, algunas personas que fueron saliendo, Citlali. Si necesitan algo, tienen mi correo, pueden escribirme cuando ustedes necesiten. Eh, Nada, es todo lo que, fue un gusto haber en general también con ustedes, fue un gusto haber trabajado con ustedes y me alegra mucho que ojalá se enganchen con la lectura, que siempre es importante. A lo mejor no les gusta la literatura, pero pueden leer lo que sea y eso siempre es bueno, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado esta tarde y nos vemos en cualquier momento. Gracias.